lo había estimado todo como pérdida, todo como estiércol, para o contar de ganar a Cristo. Y cuando Pablo le está escribiendo esa carta del Cristo Señor cósmico a los colosenses, él les recuerda ello en los versículos 15 y 16, que en él están escondidos todos los misterios y los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. En él, en Cristo, están escondidos todos los misterios de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Nosotros queremos leer nueva vez el Salmo 100, por favor, si usted va conmigo, al Salmo 100, e inmediatamente vamos a pasar al Salmo 136 para hacer un responsorio. Salmo 100 y después pasamos al Salmo 136 para hacer un responsorio. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová, ¿cómo? Con alegría. Venid ante su presencia, ¿cómo? Con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad o su fidelidad por todas las generaciones. Vaya conmigo al Salmo 136, por favor, si es tan amable. Fíjense que ese salmo tiene una coletilla, o tiene un estribillo, o un responsorio. Yo quisiera que ustedes respondan el estribillo. Siempre van a decir: porque para siempre es su misericordia. Yo leo y digo: alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de señores. Al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que enseñoree en el día, y la luna y las estrellas para que señoreen en la noche, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar rojo en partes, e hizo pasar a Israel por medio de él, y arrojó al faraón y sus ejércitos en el mar rojo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Sehón rey amorreo y a Og rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo, al que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos, al que da alimento a todo ser viviente. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Que no se nos olvide, después de este responsorio, que el Señor tiene una gran virtud que corona su ser, y es que su misericordia es para siempre. Vamos a hablar un poquito de ese asunto de la misericordia
del Señor. Pero vuelvo y repito, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Miren, habiendo hecho una paráfrasis del Salmo, entendiendo nosotros que debe traducirse literalmente de esta manera, dice: griten con júbilo a Dios todos en la tierra, sirvan a Yahweh con alegría, vengan ante su presencia con canto de júbilo, sepan que Yahweh es Dios, Él nos hizo y no nosotros, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alábenle, bendigan su nombre, porque Yahweh es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad de generación en generación. Señor, aquí estamos en tu casa de oración, porque tu casa, tú dijiste, casa de oración a las naciones será llamada. Gracias, Señor, por darnos a entender, por enseñarnos, Señor, que tu casa, el lugar donde tu pueblo se reúne, es un lugar sagrado, es un lugar santo. Y aunque en tiempo de Cristo los líderes religiosos lo habían convertido en cueva de ladrones, el Señor rescató aquel lugar y dijo: esta es mi casa, casa de oración a las naciones. Señor, aquí estamos en tu casa. No estamos en el monte de Sión literalmente, ni en la Jerusalén amada, pero sí estamos en el monte de Sión espiritual y en la nueva Jerusalén amada. Así que, Señor, te rogamos que en esta mañana tu flujo de bendición, Señor, tu gracia, Señor, tu espíritu, que riega la tierra y da lluvia y da bendición, Señor, así mismo nos riegue y así mismo nos bendiga, Señor. En los méritos de Cristo te lo rogamos. Amén. El mandato de Dios a la correcta alabanza. Sobre ese tema queremos exponer algunas resoluciones que encontramos acá en el Salmo 100 particularmente. El mandato de Dios a la correcta alabanza, y también daremos algunas razones. Como ustedes pueden ver, el Salmo termina diciendo ¿por qué? Esas son razones. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque es la respuesta. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su fidelidad de generación en generación. Y ustedes saben cómo dice otro salmo: de generación en generación a los que le temen. Claramente nuestro texto, aunque hace un llamado general a la alabanza, como usted puede ver, cantad alegres o griten de júbilo, den gritos de victoria y de alegría, debería traducirse a Dios, habitantes todos de la tierra. Es decir, un llamado general a la alabanza a Dios. Realmente todo lo que respire debe alabar a Dios. Aún los seres inanimados y los objetos, en los salmos nosotros lo vemos al salmista y en otras partes también de las escrituras, componiendo poemas donde todos los objetos y las aves y los animales del campo y las bestias y las plantas y las piedras, todo debe alabar a Jehová, pero en esencia el Salmo 150 nos termina diciendo que todo lo que respire alabe a Jehová. Sin embargo, nuestro Salmo, que irrumpe o comienza con una declaración de grito de júbilo a Dios, a todos en la tierra, a los habitantes de la tierra, muy especialmente a la raza humana, como vemos, porque dice: sirvan a Dios, sirvan a Yahweh, sirvan a Jehová con alegría. Fíjense ustedes, venid ante su presencia con júbilo, con regocijo. Pero miren, reconozcan que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Fíjense, pueblo suyo somos. Está restringiendo la alabanza que Él acepta, como nosotros lo vemos a través de los salmos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Porque para siempre es su misericordia y su fidelidad de generación en generación. Este salmo es muy sabido. Este es un salmo especial, está cargado de emoción, como ustedes pueden
quizás ver, a la vez que muy ligado al entendimiento y las razones. Fíjense que comienza dando una convocatoria. Todos los verbos que aparecen aquí en este salmo, todos están en imperativo a la segunda persona del plural, sin excepción. Todos son un mandato, no una sugerencia. De hecho, nada tiene que ver con sugerencia este salmo, sino con un mandato expreso de la divinidad, en este caso del salmista, que conoce cuál es la voluntad de Dios y está mandando a las personas de parte de Dios e inspirado a hacer esto que este salmo refiere. Se nos dicta el llamado de Dios a la alabanza en forma imperativo y al final se nos dan 3 razones por las cuales hacer lo que Dios nos manda. 3 razones más que suficientes, a saber, Él es bueno, su misericordia es eterna y su fidelidad o su verdad es de generación en generación. Vamos a abrir ese capítulo. Note que no son sugerencias, son imperativos, son mandatos. De hecho, y lo repetiré quizás de nuevo para que se nos quede aquí, en el versículo 21 de Romanos capítulo 1, el apóstol nos recuerda que por los hombres no glorificar a Dios como a Dios, ni darle gracia, ¿saben lo que sucedió? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y el desastre es mayúsculo, porque los hombres no glorificaron a Dios, no fue por eso. Fue porque no glorificaron a Dios como a Dios, en otras palabras, como Dios demanda. La alabanza a Dios, la adoración a Dios está establecida, está estipulada, tiene un formato, tiene un método, tiene un flujo, una manera cómo y por quiénes debe ser realizada. Desde el comienzo de las Escrituras hasta el final. En Levíticos capítulo 10 se nos recuerda a nosotros la historia de los hijos de Aarón llamados Nadab y Abiú, que ofrecieron al Señor un sacrificio, entraron a alabar al Señor y no sabemos qué fue lo que hicieron, pero parece que no usaron los elementos correctos en el culto que Dios demanda y Dios lo volvió ceniza. Y de ñapa le dijo al papá y a los hermanos, y si lo gritan se van ustedes también. Yo Jehová, la firma de Dios, yo Jehová. Increíble. Entonces, hermanos, nosotros estamos frente a algo que Dios nos demanda a nosotros, claro, como un estilo de vida, como dice el Salmo 113, que quisiera que fueras ahí conmigo, como un estilo de vida sin duda, pero es algo que Dios nos demanda, que es de suma solemnidad. Dice, alabad siervos de Jehová, de alabar el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso de la miseria, para hacerlos sentar con príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza el ser madre de hijos. Aleluya. Sí, una convocatoria como un estilo de vida, una convocatoria a toda la creación, pero una convocatoria que tiene una restricción, y es que debe ser como Dios manda. El versículo 3 nos recuerda a nosotros reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros. Veremos. El título que le pusieron los compiladores cristianos está muy lejos del sentido del mensaje del Salmo. Dice, exhortación a la gratitud. Aquí no hay exhortación, mi hermano, aquí hay un mandato. Una exhortación, en el sentido que nosotros lo entendemos, es como, mira, ahí te pongo esto. Si tú quieres, como algo que yo soy que decido si sí o si no. Esto no es una decisión de si sí o si no. Esto es un mandato. De hecho, obligado, todo ser humano tendrá que postrarse a los pies de Cristo, aunque sea por las malas. Filipenses capítulo 2.
que Dios le dio a él un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra, y toda lengua, ojo aquí, toda lengua, toda boca que articula, confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Es un mandato general y Dios va a juzgar a los hombres justamente por lo que hicieron con la gloria de Dios. Justamente por eso. ¿Qué tú hiciste con mi gloria? Quedé corto, Señor, de la gloria de Dios. Entonces, la muerte. El pecado es justamente, el pecado original, hermanos, fue justamente el intento de las criaturas racionales de Dios de intentar cerrar la brecha que nos separa de Dios, que nos divide de Dios en el sentido natural o en el sentido de la naturaleza. Nosotros tenemos que reconocer que Jehová es Dios y nosotros no. Nosotros tenemos que reconocer que Jehová es Dios y que fue Él que nos hizo. Cuando Satanás, que ya había incurrido en transgresión, le sugiere a nuestros primeros padres, pero que no fue lo que Dios dijo, es que si ustedes comen del árbol que Él dijo que no comiesen, ustedes serán como Dios. Una sugerencia atractiva. Ahí cayeron. No somos como Dios. Si quieres una relación de cuál es nuestra relación interactiva con Dios, Él es el alfarero y nosotros somos tierra. Y si quieres otra que nos la da nuestro texto, Él es el pastor y nosotros somos las estúpidas ovejas. Y digo estúpidas ovejas porque el que sabe de ovejas sabe que todas las ovejas sin excepción son estúpidas. Por eso necesitan un pastor. Las ovejas de verdad, yo estoy hablando, aquí estoy usando una ilustración. Yo no le estoy diciendo necesariamente a usted estúpido, ni a mí. No estoy haciendo eso. Yo estoy simplemente utilizando una figura que Dios la estima por encima de las demás. Y Él dice aquí que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su rebaño. Él es el pastor y nosotros las ovejas. Las ovejas por naturaleza son estúpidas. De hecho, hermanos, ese animalito es una evidencia clara de la mentira de la evolución. ¿Usted sabía que las ovejas no pueden subsistir si no hay seres humanos? Si dejaran de existir los hombres, las ovejas durarían alrededor de un mes viva y después todas murieran sin excepción porque necesitan obligadamente de la interacción de la mano del hombre. Ni un perrito ovejero las puede trasquilar y cuidar y ellas terminan muriendo por su propio peso, muriendo enredándose en su propia lana y muriendo porque las fieras de alrededor generalmente la están vigilando y acechando y necesitan obligatoriamente del cuidado de un hombre, de un pastor, de alguien que sepa cómo hacerlo. Yo no sé por qué el Señor escogió esa figura para relacionar a su pueblo, pero aquí no es ustedes y yo, aquí somos nosotros y Él. Él es el pastor de las ovejas, por eso el Salmo 23 nos lo recuerda el salmista. El Señor es mi pastor y por eso estoy bien, nada me falta, tengo todo lo que necesito. Esa es la figura que sale a relucir allí. No es una exhortación, hermanos, este salmo. Es un mandato, y es un mandato a todos los habitantes de la tierra. Los salmos son muy eufóricos en este llamamiento universal. Los salmos son probablemente el libro más misionero de toda la Biblia. La convocatoria a las naciones a servir a Jehová, la convocatoria a las naciones a venir ante su presencia, la convocatoria a las naciones a alabar su nombre. Mírelo ahí, versículo 1, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Mira el versículo 2, sirvan a Jehová con júbilo, con voz de júbilo, con canto de alegría. Sírvanle a Él, vengan ante su presencia con alegría, con regocijo. Este salmo no tiene nada que ver con una exhortación, es un mandato.
es un imperativo. De nuevo, quiero que esto se nos quede aquí en la cabeza. Y no es el único, es la norma de los salmos también. Aunque es una exhortación a la gratitud, como dice aquí, realmente no es una exhortación a la gratitud, es una convocatoria a la alabanza. Es una convocatoria a la alabanza. ¿Por qué? Por las razones suficientes que hay. Se nos transmite perfectamente el qué, el cómo, el quiénes, en base al a quién sobre la alabanza. Este salmo nos instruye muy detalladamente con relación a lo que Dios ha establecido, que quiere que su pueblo haga. Claramente el objeto es Dios, el cómo es con expresiones articuladas por nuestra boca y el qué es la alabanza. Y claramente el quién es todos los habitantes de la tierra, pero hay un asunto allí inmerso en el Salmo, y es que se nos muestra cuál, no solamente lo que debemos hacer, sino con qué actitud debemos hacerla. De hecho, este Salmo nos presenta tres puntos fuertes. Número uno, un mandato a todos los habitantes de la tierra a la alabanza y al servicio gozoso y jubiloso a Dios. Versículos 1, 2 y 4. Número 2, un mandato a entender lo que somos, lo que tú y yo somos. Porque si no entendemos lo que somos y achicamos la brecha abismal que hay entre las criaturas y el Creador, entonces la alabanza no sirve. Y número 3, razones suficientes para que conozcamos su mandato. Allí no solamente está el qué y a quién y el quiénes, sino el cómo. Y el cómo en ambos sentidos, en el sentido del qué y en el sentido de la actitud con la que nosotros debemos hacer las obras de Dios. Fíjense, canten alegres a Dios. ¿Quiénes? Habitantes de toda la tierra. Sirvan a Jehová con alegría, vengan ante su presencia. ¿Cómo? Con regocijo. Sirvan a Jehová ¿cómo? Con alegría. Vengan ante su presencia ¿cómo? Con regocijo. Canten ¿cómo? Alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Miren el versículo 4. Entren por sus puertas ¿cómo? Con acción de gracias. Por sus atrios con canto de alegría, con alabanza. Alábenlo, bendigan su nombre. Y después el versículo 5 nos dice ¿por qué? ¿Por qué? Porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así que tres cosas: un mandato a todos los habitantes de la tierra, a la alabanza y al servicio gozoso y jubiloso a Dios. El qué y el cómo. Número 2, un mandato a entender lo que somos, Dios y criaturas. Y número 3, tres razones suficientes para que obedezcamos ese mandato. Leo verso 1 en mi paráfrasis otra vez. Griten con júbilo a Dios todos en la tierra. Sirvan a Yahweh con alegría. Vengan ante su presencia con acción de júbilo, con canción de júbilo, con voz de júbilo. Entren por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alábenle, bendigan su nombre. Casi resuena aquí en este salmo, no sé si te has dado cuenta, la declaración de propósito de Nueva Jerusalén. Nuestra declaración de propósito: amar y servir. ¿Cómo? Con gozo y pasión. ¿A quién? A Dios, a la iglesia y a las personas. Amar y servir con gozo y pasión a Dios, a la iglesia y a las personas. Ese es el llamamiento que Dios le hace a la raza humana. Amen, sírvanle con gozo, con pasión. Cuando se nos va el gozo y se nos va la pasión, hay un problema. El salmista en el Salmo 51, como decíamos la semana pasada, le pide a Dios: Señor, hay un problema aquí. El pecado está carcomiendo mis huesos. Es como si tuviera un cáncer de hueso o una osteoporosis avanzada. Hay un problema en mi alma. Vuélveme el gozo de tu salvación, porque yo sé que tú me salvaste. Yo sé que tú estás conmigo, pero hay un problema en mi ser, y es que no tengo pasión por ti, oh Dios, y no estoy gozoso cada segundo, cada día, como leímos en el Salmo 113 quizás. Hay algo, hay un problema en mí, Señor, así que por favor te lo pido, día y noche. Sí, inclinado delante de ti, oh Dios, vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. Porque no puede ser, es imposible que
ese espíritu que mora en nosotros genere en nosotros una actitud incorrecta con relación a la alabanza a Dios. Tiene que ser alegre, tiene que ser con júbilo, tiene que ser gozosa, tiene que ser con acciones de gracias. Este salmo se enfoca en mandar a toda la población planetaria, a toda la humanidad, a alabar y bendecir a Dios, así como a servir al Señor, pero al mismo tiempo se nos manda a hacerlo de forma correcta. Eso es interesante aquí. Sepan, el Salmo en el versículo 3, dice reconoced. Esa traducción no está buena, tiene que decir sepan. Sepan que es mejor. Reconocer tiene el sentido, pero no hace un buen honor al verbo que está allí en el idioma original. Sepan que Jehová es, que el Señor es Dios. Sí reconozcan que el Señor es Dios, pero sepan, perciban que Jehová es Dios. Yadá es como el verbo saber cuando se traduce en infinitivo. Sepan, y aquí como está en imperativo, un mandato a saber, un mandato a entender. Sepan que Jehová es Dios. Yadá, Yahweh, Elohim. Sepan que Jehová es Dios. Y también sepan que fue Él que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y sepan que nosotros somos ovejas de su rebaño, somos su pueblo. De tal manera que aunque hay una convocatoria general a la alabanza, hay una definición estricta de qué alabanza Dios realmente recibe y de cuál alabanza se agrada. El Salmo no nos deja dudas sobre la voluntad y el mandato de Dios respecto de la alabanza que a Él le agrada. Se nos muestra claro intencionalmente cómo suele hacerse en el conglomerado de los salmos, en todos ellos, que la alabanza que Dios quiere tiene forma, método y fondo. A saber, es exclusivamente a Dios y punto. Debe ser, número 2, articulada con nuestros labios. Ojo aquí, todos los salmos de alabanza, todos irrumpen en una convocatoria a la alabanza. Canten a Dios, habitantes todos, sírvanle a Él, vengan ante Él, expresen acciones, oh músico, toquen con júbilo, tañan con alegría sus instrumentos. Claramente una articulación debe ser articulada con nuestros labios, palabras y composiciones. Y número 3, debe hacerse con una actitud correcta, a saber, alegre, jubilosa y gozosa. Eso no se nos debe olvidar. Estos 3 pilares conforman el fundamento teológico de la alabanza que agrada al Altísimo, la que Dios quiere. ¿Cuál? Que es exclusivamente a Dios, que debe ser de forma articulada, no simplemente mental, aquí en el cerebro. Esa es la razón, hermano, de la convocatoria al culto de Dios. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros en nuestra soledad no articulamos alabanzas a Dios. Aparecen unos locos como yo que sí, que articulan. A veces se me mete una que no es una alabanza a Dios, de esas que suenan por la radio, y me dicen, oye, cambia el switch. Se me fue el cerebro y comí un merenguito, una cosa, pero yo estaba cantando a Dios y de repente se me mete un merenguito porque el cerebro mío como que no genera bien y lo he oído 1000 veces porque los vecinos lo ponen, no porque yo lo ponga en mi casa, Dios me libre. Y se me mete pero tú no estabas cantando a Dios ahora mismo. Sí, es que mi mente tiene problemas, el switch automáticamente se me cruza, crack, crack. Mire qué problema. Y por desgracia me encanta la música y hay algunos cantantes seculares, casi todos pervertidos, que entonces me gustan sus canciones. Mire qué problema ese. Entonces tengo que hacer un gran esfuerzo para no desviarme de la alabanza articulada. Esos 3 pilares, hermano, es exclusivamente a Dios. Debe ser de forma articulada, compuesta, composición, palabras. Por eso es que los directores de las iglesias que están claras en la importancia diametral de la alabanza se ocupan del ministerio de alabanza. Con tiempo, con recursos,
con todo, se ocupan del ministerio de la alabanza. Eso no es un ministerio que hay que ocupar, es un ministerio en el que hay que ocuparse. De hecho, la división del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tenía dos renglones ministeriales pesados. Tenía el sacerdocio y tenía el ministerio levítico. Ambos, los sacerdotes eran levitas, eran descendientes de Aarón, por lo menos, de la tribu de Leví. Pero los levitas eran el resto del pueblo que no era sacerdote, pero que se capacitaban especialmente para el servicio en el templo, tanto de la oración continua, las 24/7 como sucedía, y la alabanza continuada, las 24/7. Habían 12 grupos, 12 horas al día o 12 secciones al día que entraban y salían a hacer el servicio de la alabanza continuada a Dios, mientras habían 2 corderos, uno por la mañana y uno por la tarde, que se quemaban en el altar, y ese humo subía en el tabernáculo y luego en el templo. Al mismo tiempo había un grupo de cantores y cantoras elevando cántico a Dios continuadamente para que la alabanza fluyera siempre, siempre, siempre. ¿Saben por qué? Porque el Señor habita, ¿dónde? En medio de las alabanzas de su pueblo. Si Dios tiene una habitación especial entre nosotros, es exactamente en medio de la alabanza de su pueblo. Y el pueblo de Dios sabía eso. Por lo tanto, la alabanza era como un rico aroma delante de Dios, continuada sin cesar. De tal manera que el Señor nos la puso fácil en el orden público a nosotros. La mayoría de iglesias ortodoxas tienen 2 servicios a la semana, relativamente cortos. Oigan, aquellos eran las 24/7, continuadamente sin cesar, tanto ofrendas quemadas a Dios continuada, como el grupo de cantores y salmistas entonando canciones a Dios para que la alabanza no cesara. A nosotros se nos manda a cantar con el entendimiento y con el corazón 24/7, como leímos en el Salmo 113, pero a nosotros se nos da también el privilegio de tener este espacio en la casa de oración a Dios, porque mi casa, casa de oración a Dios, a las naciones será llamada, para que nosotros tengamos la oportunidad de poder articular la alabanza a Dios. A Dios articulada, y debe hacerse con la disposición y la actitud correcta, alegre, jubilosa, gozosa. Número 2, el verso 3 nos muestra el mandato a entender lo que somos frente a Dios. Ojo aquí, yo creo que esto es de suma trascendencia. La parte que acabamos de agotar, los versículos 1, 2 y 4, son el contenido de la Biblia y el contenido de los salmos. Donde quiera que usted hable un salmo, si no está orando, está haciendo una convocatoria a la alabanza. Si no se está orando, hay una convocatoria a la alabanza. Ese es el sentido de los salmos. Hay los salmos imprecatorios y los salmos donde el salmista está postrado y pidiéndole a Dios por esto, por aquello, pero hay los salmos de alabanza, los salmos de alegría, que son los más en el contexto de las Escrituras. La semana pasada leímos el último verso del Salmo 72, donde terminan los salmos de David, y recordamos que en la mente de los salmistas y de los hombres de Dios, la oración y la alabanza son conjuntas, y una switchea a la otra casi sin tú darte cuenta. Cuando venimos a ofrecer oración a Dios en su templo, estamos haciendo prácticamente lo mismo que si estuviéramos alabando y exaltando. ¿Por qué? Porque estamos depositando lo que somos en las manos de Dios. Cuando oramos, nosotros estamos depositando nuestro ser y nuestra confianza plena en el Señor, porque nosotros no podemos. Cuando oramos por Siria, aquí los miércoles, por ejemplo, gracias a Dios que Dios ha estado en las últimas semanas haciendo algo bueno en favor de aquella nación que tiene 5 años sangrando y sangrando y sangrando. Van alrededor de 350,000 muertos en tierra y por naufragio, y 7 millones de sirios han dejado el país en los últimos 5 años por la guerra y la desgracia.
Pero nosotros cuando venimos aquí a presentarle a Siria, a Dios, como un pueblo unánime delante de Él, estamos reconociendo que nosotros no podemos, pero Él sí. Por eso la convocatoria. Verso 3. Sepan que Yahweh es Dios. Él nos hizo y no nosotros su pueblo y ovejas de su rebaño. Lo que el adorador nunca, jamás debe olvidar, ese es el problema del humanismo, esa es la semilla perniciosa del humanismo en todas sus formas y en todos sus tiempos, es a quién es que adoramos. No es alguien como yo, aunque se haya hecho hombre. Si usted hubiera muerto en la cruz, supóngase que usted nunca pecara, por alguna razón extraña que yo no sé cómo puede suceder, pero supóngase que usted nunca pecara y creciera, y usted diera su cuerpo, sea para ser quemado, para ser crucificado, en favor de la humanidad, usted perdió su tiempo y su cuerpo. No sirve para eso. No sirve ni siquiera para redimirlo a usted mismo. Imagínese para redimir a otro. Por lo tanto, la diferencia entre nuestro Cordero Salvador y nosotros tiene que estar clara. Él no es como nosotros. Cuando Juan vio que el anciano de día tenía este rollo en sus manos, en Apocalipsis capítulo 6, 5, él lloró, se entristeció en gran medida, porque no había nadie digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Nadie. Pero él estaba miope, él tenía problemas, a él le faltaba ver a alguien que justamente estaba en su trono, pero que por alguna razón él no la veía. Un cordero como inmolado que estaba en medio de los 24 ancianos allí, como humilde, con las manos horadadas, el costado abierto y su ropa salpicada de sangre. Aquel era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a quien tú y yo adoramos, y ese era digno. El ángel le dijo: ya no llores, ahí está él es digno de tomar el rollo y de abrir sus sellos. Nadie apareció, y mire que había gente santísima allí en el cielo. Cuando Juan ve la visión, dice que estaban allí los santos, los decapitados por causa del nombre, y ninguno de ellos fue hallado, ni en el cielo, ni en la tierra, ni ángel, ni arcángel, ni principado, todos santísimos ya en la presencia de Dios. Ninguno de ellos fue hallado digno de tomar ese libro y ese rollo en sus manos y abrir su sello, porque solamente había un solo ser en el planeta, en el universo, que podía hacer eso, y era Cristo. No es lo mismo. Él no es como yo, aunque se haya hecho hombre. Y no es como yo, aunque también fue tentado en todo. Y no es como yo, aunque parecía como yo. Una de las más sutiles sugerencias del maligno a los hombres es a fallar al blanco, a pecar. Les dije en la introducción que el pecado tuvo su raíz en el intento de las criaturas racionales de querer achicar la brecha entre el hombre y Dios. Eso es ridículo. Aunque nuestros primeros padres, Adán y Eva, eran perfectos, ellos nunca debían olvidar que Dios es Dios. Y ellos, hombre, como dice Job tiene un claro concepto de sí mismo. Él dice: yo soy gusano y ni siquiera soy hombre. Satanás parece que cometió el mismo error fatal que nuestros primeros padres y quiso usurpar la gloria y la majestad de Dios, y miren cómo termina. La humanidad continúa bebiendo del mismo veneno, para desgracia suya. El mismo veneno. Dios es Dios. El foco del versículo 3 es lo que debe ser sabido y nunca olvidado por nosotros, los adoradores. Dios es Dios, nosotros somos sus criaturas. Esta declaración se erige cual axioma en esta materia de la alabanza que agrada al Altísimo. Es un axioma. Dios es Dios y nosotros
somos sus criaturas. El abismo o la brecha entre el Creador y sus criaturas es irreconciliable, hermanos. Dice el salmista que si todos los hombres nos pesáramos en una balanza, pesaríamos menos que nada. Estaríamos en el lado negativo de la recta numérica. Nuestro numerito sería negativo. Sería nada. Él es el creador y nosotros sus criaturas. Él es el pastor y nosotros sus rebaños. Esa realidad nunca cambiará. La comprenderemos en todo su esplendor cuando estemos en gloria. El pecado original fue que nuestros padres, oyendo la sugerencia de Satanás, quisieron ser como Dios, nada más. Y cuando nosotros apuntamos a ser como Dios, cuando nosotros queremos hacer las cosas como nosotros entendemos que son y no como Dios dijo. Eso siempre ha sido una desgracia. ¿Usted sabe lo que hicieron los rabinos judíos? Eventualmente en el tiempo cambiaron los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Por las tradiciones de los hombres. Y cuando Cristo llega y hace su entrada triunfal al planeta, lo que habían eran un montón de comentarios y libros que nada tenían que ver con la palabra de Dios. Los dichos de los hombres se habían convertido en pervertidos. Y por cierto, y casi todos esos dichos de los hombres, ¿usted sabe a qué apuntaban de nuevo? A los cheles. Ustedes pueden jurar por el templo, pero cuidado si juran por el tesoro y el altar que está en el templo. Ustedes pueden jurar hasta por el altar, pero no juren por la ofrendita que está en el altar. Ese es de nosotros. Siempre la misma mayella. Un deseo indiscriminado por el tener que lleva a los hombres a desvirtuar la correcta adoración a Dios. Qué desgracia nos ha caído con el amor al dinero. Por eso, huid, le dice Pablo a Timoteo, huid de la avaricia. Huyan del amor al dinero, porque raíz de todos los males, como le contesté, creo que fue a Evelyn, que subió unos dichos muy bonitos de la Madre Teresa de Calcuta. ¡Qué lindo! El más grande de todos los pecados o los errores del hombre es, no me acuerdo qué fue lo que dijo. No, la Biblia dice el amor a la papeleta, a los cuartos, al dinero. Y mi hermano, no se salga de ahí. Si usted ama mucho los cuartos, usted tiene problemas, porque posiblemente terminará amando más a Mamón que a Dios. No es que usted tenga cuarto, no es eso lo que dice ahí. Hay pobres diablos que ni siquiera comen bien todos los días, que son amantes del dinero, son avaros, desvirtuados de la realidad de Dios. Así que tenemos que hacer un correcto balance en nuestras vidas para ver que no estamos desvirtuados. El ejercicio que yo hago con mis amigos que me consultan, ellos les digo, ¿cómo tú tienes dividido tu presupuesto? ¿Tú le das a Dios lo que tienes que darle? Bueno, usted ama mucho los cuartos. Usted tiene problemas en el corazón con el dinero. Serio, su alabanza a Dios no es correcta. Ustedes saben cómo es este pastorcillo de pacotilla que está aquí. Él no tiene problema en decirle a quien sea lo que él entiende que la Biblia dice. Eso es un error que nos cae. Pero algunos amigos, no, pero tú tienes que decirlo con gracia. Bueno, enséñame cómo decirlo con gracia, porque yo no sé. El pecado original fue ese. No, ustedes serán como Dios. Me imagino que se le pusieron los ojos como dos bombillos así a Adán. Dos bombillos y se le pusieron grandote, como de esos que ponen en los muñequitos que van dando vueltas y se le forma como una espiral, así como un zombie, como Dios. ¡Wow! Me imagino, ¿verdad? Una buena sugerencia. Ahí mismo se fueron a pique. Ahí mismo se fueron a pique. Ni siquiera tuvieron que comer del árbol que Dios les dijo que no comiese. Albergar tal idea es una locura, es para desquiciado. Si Dios fuera un pastor, nosotros seríamos sus ovejas. Si Dios fuera un alfarero, nosotros seríamos el barro. Y ya, yo creo que Romanos 9 lo explica con mucha clarividencia, apelando también al profeta.
Todo lo que tenemos, somos y seremos es por su gracia. Fuimos creados por Dios, fuimos rescatados para ser su pueblo y su rebaño por su admirable y dulce gracia, como dice el himnólogo. Si todos los hombres de nuevo nos pesáramos en una balanza y Dios estuviera del otro lado, la balanza se inclinaría y nos botaría, todos los hombres, millones de seres humanos, nos botaría la balanza porque el peso de Dios es demasiado. Ese debe enfocarnos en cómo debe ser entonces nuestra alabanza a Dios. Yo creo que eso es lo que estamos procurando en esta mañana, en este lugar. Debe ser reverente, y esa palabra reverencia implica no necesariamente que sea quieta o movida, sino claramente como Dios ha dicho, como Dios ha establecido, como Dios ha estipulado. Este es un asunto mayúsculo en nuestras vidas, la alabanza a Dios. Y mucho más la alabanza corporativa. De criatura a creador debe ser. Por eso hemos dicho que el burlesco es muy burlesco, incluso, hermanos, ojo, de nuevo lo digo, presentarnos tarde a la reunión que Dios ha convocado. Es una actitud, cuando tú la buscas en las Escrituras, un poco orgullosa y muy impía. Simplemente es lo que puede hacer alguien que ni comprende a quien adoramos. Es a Dios que adoramos. Es al Creador que adoramos. Hermanos, es a aquel que era todo y que decidió abrir un capítulo en el tiempo y crearnos a nosotros. Pero que más que eso, nosotros la regamos. Nos volvimos en contra de Dios. Le dimos un golpe fuerte a la confianza que Dios había depositado en nuestros primeros padres y caímos en la desgracia. Y como quiera, Dios tenía un plan. Y el plan es redentor. Y oye esto, el plan redentor te incluye y me incluye. Eso es algo extraordinario. Nos incluye. Ese gran plan de Dios de rescate de las vidas, de las almas, nos incluye a ti y a mí, y eso es extraordinario. El culto a Dios es una santa convocación, es una convocatoria solemne a la alabanza. El Señor nuestro Dios convoca a su pueblo a subir a Sión, a su casa de oración. Lo convoca a la alabanza y a la exposición de su santa ley, así como a la oración y al arrepentimiento. Miren el Salmo 111 conmigo, versículo 1, para que ustedes vean lo que estamos diciendo. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Es una convocatoria a la alabanza y es una convocatoria a la alabanza pública a Dios. Dios quiere que le adoremos en privado, claro, las 24/7, pero Dios ha establecido su culto, sus reuniones, que su iglesia se reúna como pleno con el objetivo fundamental de alabar a Dios. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y en la congregación de los rectos. Porque grandes son las palabras de Jehová, buscada de todos los que las quieren o los que la desean. Gloria y hermosura es su obra. En fin, razones tras razones tras razones. Mire el Salmo 105, versículo 1 al 5, como nos lo declara de manera extraordinaria también. Salmo 105, versículo 1, 5. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos, cantadle salmos, cántale salmos, habla de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Miren cómo termina el Salmo en los versículos 44 y 45. Dice: les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guarden sus estatutos
guardasen sus estatutos y cumplieran sus leyes. Aleluya. Y podemos ver también el Salmo 122, versículo 1. En el Salmo 122 se nos hace una convocatoria semejante. Por no traerle a la memoria todos los salmos, porque son demasiado. Yo me alegré con los que me decían, Salmo 122, versículo 1, a la casa de Jehová iremos. Y el Salmo 134 también podemos leerlo, es un salmo corto. Dice, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Los salmistas estaban claros en este asunto. Mira el Salmo 135, versículo 1. Alabad el nombre de Jehová, alabad los siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Mira el versículo 19 de ese mismo salmo. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Desde Sión sea bendecido Jehová, que mora en Jerusalén. Aleluya. El Señor ha establecido lugar, el Señor ha establecido espacio para la alabanza. No es un capricho de la cristiandad. De nuevo, no es como llanero solitario que el Señor nos salvó para que nosotros, tipo Robin Hood, tengamos nuestra propia comarca y nuestras propias leyes y hagamos lo que quiera para alimentar a los niños pobres, ¿verdad? De los ejidos de Gran Bretaña. No, esto es un asunto público, esto no es un cristianismo de la secreta, como la película esa media extraña que hicieron del cristiano de la secreta. Esto es un cristianismo público. Esto es una convocatoria pública que el Señor nos hace a nosotros. Músicos y cantores del Señor, estamos llamados a hacerlo bien, tocando jubilosamente. Salmo 33:3. Diáconos y servidores, nuestro servicio debe ser con gozo, júbilo y pasión por Dios y sus obras. Cristianos todos, en todas las comarcas del planeta, en todo lugar, adoremos a Dios como Él manda, como es digno de Él. Tu principal responsabilidad es venir a la casa de oración y alabanza a Dios con júbilo y con alegría, con corazones dispuestos, con una actitud correcta, porque la convocatoria está dada y es en imperativo, es un mandato, no es una sugerencia. Debes esforzarte por estar temprano en la casa como una ofrenda agradable a Dios. Dios no acepta algo menos. Cuando las criaturas racionales no glorifican a Dios como a Dios ni le dan gracia, entonces el resultado es funesto y desastroso. Dios los entrega, Romanos 1:28, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La alabanza a Dios no debe tributarse según los designios de nuestra sabiduría e inteligencia. No, nunca. Estamos mandados a glorificar a Dios como a Dios y venir ante Él con acción de gracia. Romanos 1:21. Hermanos, si en ocasiones has mostrado alguna irreverencia a la convocatoria a Dios, y es por desconocimiento, el llamado de Dios en esta mañana a ti y a mí es a arrepentirnos y hallarás misericordia. Los impíos y burladores no se levantarán en la congregación de los justos. Nosotros tenemos que estar claros que quien convoca es Dios y que nosotros somos sus criaturas, nosotros somos sus siervos, nosotros somos su pueblo, nosotros somos sus ovejas. Es Él quien convoca y es una santa convocación. De ese abismo entre nosotros y Dios es que se desprenden las razones por las que hemos de realizar el culto a Dios como Él manda y punto. A saber, el culto a Dios tiene, yo creo que estos 6 elementos claros en el contexto de las Escrituras. Cantando, con música, o tocando, cantad, tocad, tañed. Número 2, orando.
ofrendando y diezmando, leyendo y proclamando el Santo Evangelio, practicando la Santa Comunión y saludándonos con besos santos. Yo creo que esos son los elementos formales del culto cristiano a Dios. Y la razón por la que no se habló mucho del culto a Dios en el Nuevo Testamento es porque estaba claro en el Antiguo Testamento. Clarísimo. Lo que está claro, Dios no necesita esclarecerlo otra vez, porque está claro. Nosotros no somos seguidores del Nuevo Testamento, somos seguidores de las Sagradas Escrituras. Pero que eso no está en el Nuevo Testamento, búsquelo a ver si está en el Viejo. Porque el Viejo y el Nuevo Testamento, el pacto que caducó no fue las Escrituras. El pacto que estaba próximo a desaparecer no fue las Escrituras, fue el cómo se debía sacrificar a Dios, porque hubo un cordero que fue inmolado y sacrificado de una vez y para siempre. Hubo un sacerdote que eliminó el sacerdocio para siempre. Esa es mi controversia en el programa. No hay necesidad de sacerdotes en las Sagradas Escrituras. Ya el pacto viejo fue abolido y ya los hijos de Aarón fueron desterrados y detutanados de su oficio. Y todos los pasajes del Nuevo Testamento que hablan del oficio cristiano se refieren a diáconos y ancianos. Y él mismo, subiendo a los cielos, llevó cautiva la cautividad, Efesios capítulo 4, versículo 9 en lo adelante, y dio dones a los hombres. ¿Cuáles dones? A uno el ser apóstoles, a otro el ser profetas, a otro el ser evangelistas y a otro el ser pastores y maestros, a fin de edificar a los santos para la obra del ministerio. Cesó claramente el oficio sacerdotal al modo antiguo y se le quitó a Aarón la prerrogativa que era temporal y se le dio a alguien que funge como Melquisedec, que es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Y él no es como los otros sacerdotes que tenían que ser los sumos sacerdotes particularmente, reemplazados de tiempo en tiempo por la muerte, sino que a él la muerte no le asalta y él está sentado a la diestra de Dios en la majestad de las alturas para siempre y está allí para interceder para siempre por nosotros, sus criaturas, sus santos. Esto es algo extraordinario y glorioso que debe ser recordado y alabado. Esa es la santa convocación que el Señor nos ha hecho. Tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que oficia por nosotros, pero no el sacrificio que nosotros o que se hacía antiguo, porque ya no hay más cordero necesario, ya no hay más ofrendas que hay que sacrificar en el altar. Ya no hay más. Fue dado una ofrenda para siempre. Y esa ofrenda fue satisfactoria y agradable a los ojos de aquel que demanda la ofrenda, Dios. Aleluya. El culto tiene sus formas y quisiera cerrar esta enseñanza en esta mañana mostrando esas tres razones por las que esto debe ser así, lo que hemos dicho, ¿no? La alabanza tiene su forma, está establecida. El culto a Dios tiene su forma, tiene su cuadro, tiene su flujo establecido por Dios como Dios manda. Ahora, ¿por qué razones nosotros debemos hacer eso? Bueno, miles de razones. El Salmo 103 nos menciona algunas de ellas, pero el Salmo que nosotros estamos viendo en esta mañana nos da detalles acabados de las razones. Verso 1 del Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Estas son razones. Él es quien perdona todas tus maldades. Él es que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias, aleluya. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia.
Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Y así sigue, versículo 21. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová, a Yahweh. Aleluya. ¿Por qué? Razones más que suficientes. Pero en este texto, versículo 5 del Salmo 100, nos dice, porque Yahweh es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad de generación en generación. Y ese es un estribillo que se repite a través de los salmos una y otra vez, como leímos en el Salmo 136, es lo mismo del Salmo 117, que es un salmo corto que puedes ir conmigo allí. Mira cómo lo expresa allí el salmista en el Salmo 117 también de manera, yo diría que repetitiva. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Por qué? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre. Para siempre. Y termina diciendo, aleluya, con grito de júbilo y alabanza a Dios. Algo que me apasiona de mi Dios es que siendo soberano y todopoderoso y habiéndose hecho evidente al hombre, habiéndose hecho un gran nombre con todas sus obras, Él no nos trata como objetos, sino con que honra su diseño racional. Digo esto porque las evidencias y la maravilla que Dios nos ha dado son de tal magnitud y clarividencia, están ahí, que no hay que dar razones para la alabanza, no nos tendrían que dar razones porque son evidentes, pero Dios, fíjense cómo termina este salmo, nos da razones, nos dice, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque su fidelidad es de generación en generación a los que le aman, a los que buscan su nombre. Nos da razones. Él sabe que había gente como yo que necesitaban razones pero ¿por qué? Bueno, porque. ¿Pero por qué, Señor? Porque. ¿Por qué yo debo alabarte, Señor? ¿Por qué yo debo bendecirte, Señor? ¿Por qué yo debo rendirme a tus pies? ¿Por qué yo debo exaltarte, Señor? ¿Por qué yo debo glorificarte? Porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y por la misericordia de Jehová no hemos sido nosotros consumidos. Estas razones son más que suficientes, puesto que Él es bueno, nos da gracia y salvación. No tenía que, pero quiso. Puesto que su misericordia es eterna, no nos destruye. No destruye al pecador, ni puntualmente, ni tampoco en la eternidad, especialmente aquellos que somos objeto de su favor. Al ser fiel de generación en generación, garantiza que no se arrepentirá del bien que ha jurado hacernos. Aleluya. Jehová, nuestro Dios, no cambia. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él prometió y cumplió. Estas tres razones apuntan directamente a su persona y a su evangelio. Él es bueno. Lo de bondad, yo creo que es mejor entendido cuando nosotros indagamos un poquito sobre el antónimo, malo. Jehová no es malo. Todo lo que ha hecho bien. Todo lo hizo bien, lo hizo bueno, en gran manera. No hay ni una de las obras de Jehová que sea mala. Y aunque perpetra mal o permite males a los hombres, es con un fin noble y un fin bueno. Cuando hay un terremoto, una destrucción, una catástrofe, el Señor está mostrando su bondad hacia los hijos de los hombres. Está mostrando su bondad hacia los hombres. Está mostrando una figura de lo despreciable que es el pecado y cómo nosotros y qué deberíamos hacer para cambiar claramente esa situación. El sol, la tierra, el agua, el aire, los alimentos son claramente razones explotadas en la alabanza a Dios para que nosotros veamos que Dios es bueno. Al dar las plantas, por ejemplo, cuando nos da las plantas o nos dio, las creó allí, arbustos, hierbas que producen nuestros alimentos, también procreó insectos y aves que provocan la necesaria polinización que va a hacer que esas
plantas sigan floreciendo y reproduciéndose una y otra vez y regándose, y también que den comida a los hombres, a los animales, a las mismas aves, y se repite el ciclo y se repite el ciclo, y usted va a ver siempre aves, siempre flores, siempre semillas, siempre fruto, todo. Un proceso bello. Los que han estudiado quizás un poquito la biología de las plantas y de cómo se reproducen y eso, quizás quedan azorados al ver las maravillas, cómo este pajarito viene a esta flor, y si él no viniera, esa flor se muere y no echa ningún fruto, porque necesita tener la parte femenina y masculina, necesita mezclarse, y la parte masculina viene de otra flor que se llega al pistilo o al estambre de esta flor, etcétera, etcétera, lo que se acuerda de su biología, y hacen que germine. Y si no vienen los insectos, las abejas, los abejones, las avispas, etcétera, no habría frutos. Pero tampoco, o también si no hubiera sol, no habría fotosíntesis. Y usted fuera una masa endeble que no podría caminar y moriría de días. El Señor ha sido bueno. Y su misericordia es eterna para los justos. Y su misericordia funciona y provee también para los injustos. Él da su sol a justos e injustos. Él hace salir. Pero por sobre todo esto, hermanos, las bondades cotidianas, mientras dure la producción y la sementera, que son evidentes, y que los que mueren de hambre no es por falta de alimento global, es por secuestradores que secuestran en grandes volúmenes los alimentos en regiones y evitan que llegue a las regiones más despobladas. Pero como si todo esto fuera poco, Dios fue que se proveyó de cordero. No cordero para los sacrificios religiosos y para comida, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo quisiera que meditaras en eso, en este cierre de esta exposición en esta mañana. Sí, Él nos da alimento y habrá alimento mientras dure esta dispensación de los tiempos. Habrá animales. Los científicos pueden proyectar lo que les dé la gana. El Señor siempre proveerá. Y si por si acaso faltase la provisión cotidiana y regular, el Señor puede alimentar a su pueblo 40 años en el desierto sin ninguna cosa alrededor. Porque primero pasan el cielo y la tierra y no la promesa de Dios. Sus hijos no tendrán falta ¿de qué? De ningún bien, dicen las Escrituras. Los leoncillos tienen hambre, los pajaritos esto, pero sus hijos no tendrán falta de ningún bien, de ningún bien. El afán es algo extra a nuestra cotidianidad, no tiene que ser. Dios, encima de todo eso, hermanos, y esta es la reflexión final, se ha provisto de cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin cuya provisión especial estaríamos muertos, sin Dios, sin esperanza, ajenos a los pactos, a las promesas, alejados de la ciudadanía de Israel, sin Cristo, sin esperanza. Aleluya. Y bendecido sea nuestro buen Dios que ha provisto. El hecho de que Dios es bueno implica que todo su ser es bueno, que todas sus obras son buenas, que todo su plan es bueno, que Él es digno de nuestras acciones de gracia. Su misericordia es eterna. La misericordia es la facultad que tiene un ser de compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. El Señor ha provisto de cordero. Él mismo llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades. Y por sus llagas
fuimos nosotros curados. Aunque la paga del pecado es la muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La misericordia y la compasión divina son la virtud que descansa en Dios, que lo movió a Él a obrar en favor de nosotros, criaturas caídas, pecaminosas, que no tenemos en cuenta a Dios, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien entienda, pero Dios, en sus muchas misericordias, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gran amor, por su misericordia. Dios fue movido a misericordia por nosotros, hermanos. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, por la bondad de Él, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Piensa en esto. Piensa en esto. Y su sello final es que Él es fiel, Él es verdadero. Y primero pasarán el cielo y la tierra antes que pase una de las palabras del Señor. Señor, hemos estado en tu presencia, en tu culto, en tu santa convocación en esta mañana. Agradecidos estamos, oh Dios, de tu bondad. Padre, ¿cómo podríamos nosotros agradecerte lo que tú has hecho en nuestro favor? Tú fuiste que te proveíste de cordero en nuestro favor. Tú fuiste que tuviste misericordia de aquellos que andábamos sin Dios y sin esperanza. Tú fuiste que mandaste a Cristo. Quisiera que pensaras en este momento en este tiempo especial de la Santa Comunión, de la Santa Cena, porque es una santa convocación. Y que mire tu vida delante de Dios. Y si hay alguna cosa, comenzando este año, apenas el día 3 del mes de enero del año 2016 de nuestro Señor, este domingo, día del Señor, que Él ha separado especialmente para este oficio, si tú no tienes a Cristo en el corazón, yo te aconsejo que no salgas de aquí sin Él. Y que te humilles delante de la presencia de Dios y le digas, Señor, heme aquí, yo te necesito. Yo quiero que tú vengas a mi corazón. Yo sé que te he fallado, Señor, que soy pecador, que he quedado corto de tu gloria, que he procurado muchas veces ponerme yo y me he olvidado de ti, pero en esta mañana yo me arrepiento de mis pecados y te pido, Señor, que tú me ayudes a ver tu gloria y a honrarte como a Dios, a glorificarte como a Dios y a agradecerte, Señor. Haz de mi vida un instrumento de alabanza, Señor. Y si estás convencido que eres cristiano, pero el Señor ha ministrado a tu vida y te ha quizás sacado a relucir alguna actitud o algún pecado, este es el momento de traerlo a los pies de Cristo, traerlo a su cruz, porque no hay nadie que clame a Él por misericordia a quien Él no muestre misericordia. Su misericordia es tan sublime y eterna y tan amplia que da para ti. Señor, henos aquí, te rogamos, como pueblo, como persona, que nos perdone, Señor, cada vez que hemos intentado eclipsar tu gloria con nuestra actitud o con nuestra irreverencia, Señor. Sea en el tiempo, sea en aquella disposición del corazón que debe tener todo fiel creyente cuando nos disponemos a alabar, o sea porque
he tenido al menos en alguna ocasión la santa convocación, el culto a Dios, o por cualquier razón, Señor, no nos tomes en cuenta nuestra ignorancia ni nuestro pecado, Señor, y ten misericordia de nosotros. Porque de no ser por tu misericordia, Señor, ya estaríamos pulverizados, consumidos, desechados, hecho nada, Señor. Pero tú has mostrado bien, tú has mostrado gracia y misericordia para con nosotros. Si pudiéramos cantar otra vez, dame a Cristo, en lo que preparamos nuestros corazones en esta mañana para venir y participar al